En una reunión familiar típica de diciembre, tu casa huele a pavo, un poco a ponche, tus primos están un poco ebrios, están cantando muy desafinados algunas canciones de José José, no hay motivo, podrían cantar algunos villancicos, pero no, quieren cantar algo de José José. Y de repente tú estás sentado viendo todo y ves como tu tía Rosa le avienta un señor bolillazo en la cabeza a tu tío Chucho y le grita: este terreno es mío, lo dijo la abuela. Ante esta situación, tú optas por irte como casi a una esquina y taparte un poco con una servilleta porque no sabes si te da más pena o en algún momento va a volar más comida por los aires. Ante esto, nos podríamos hacer varias preguntas. ¿Por qué explotó todo? ¿Fue solamente el bolillo o hay más de todo este drama familiar que deberíamos de explorar? Hace unos cuantos años había un psicólogo llamado Cantor. Él propuso una ecuación y la ecuación es la que ves aquí arriba. ¿Y qué carajo significa toda esa ecuación? ¿Y cómo es que se utiliza en psicología? ¿Y en qué consiste? ¿Y cómo es que cambiaron todos los números a letras? ¿Hay números en esa ecuación o no? Y todavía no es diciembre, pero a mí me gusta mucho diciembre, así es de que agárrate un ponche y vamos a ir desmenuzando poco a poco esta fórmula de acá. Primero lo primero, vamos a hablar un poquito sobre Cantor. ¿Quién era Cantor? ¿De dónde era? ¿Qué pasaba? Cantor era un psicólogo gringo que parecía que tenía un ojo de águila. Eso parecía. Entonces, él no se tragaba toda esta historia de te pico, gritas y ya. O sea, esta parte tan lineal, él no se la terminaba de tragar, como que algo le faltaba. Entonces, en su libro Interbehavioral Psychology, en 1959, lanzó una especie de bomba. Los eventos psicológicos son interacciones entre organismos y el mundo en un campo específico. O sea, no eres un títere que solo reacciona. Estás en una especie de culebrón constante con todo lo que te rodea. Por eso lo llamó interconductismo. Y la conducta es una especie de chisme que pues no para nunca de cocinarse. Y para que no te pierdas en todo este relajo, en este todo merequetengue que hay por acá, nos dio esa ecuación que te decía al principio, que en sí parece un poquito trabalenguas, pero vamos vamos tranquilos, vamos a ir desmenuzando cada una y vamos a ir desmenuzando también el pleito del terreno en tu familia. No, perdón, en tu familia no, en el ejemplo que te di. Vamos a empezar con la letra K. ¿Qué es eso? Y este es el famosísimo segmento conductual. O sea, es lo que pasó. Te tapaste la cara con una servilleta cuando viste el bolillo volar hasta en cámara lenta. Pero no es que solamente sea ese gesto, sino que es más bien todo el rollo, el merequetengue, el juguito jugosón que pasó en esa reunión. Entonces, Cantor decía que la conducta psicológica es un segmento de un continuo de interacciones. Es como el clímax de una novela. Si te pierdes del contexto, no entiendes por qué te escondiste, que son los eventos estímulo. Es la situación que te puso los nervios de punta, el grito de tu tía Rosa de la nada, el bolillo zarpando por el aire hasta en cámara lenta, el crujido de la mesa cuando tu tío Chucho se levantó. Cantor lo tenía claro. Los eventos estímulo son las condiciones objetivas con las que el organismo entra en contacto funcional. Es el chile que le da sabor al drama. Y después tenemos a la O de organismo, o sea, tú, la estrella de este circo, la estrella de esa Navidad. Y con esto no estoy hablando de tu espíritu navideño ni de tus pensamientos profundos. Cantor no se andaba con ese tipo de cursilerías, sino más bien se refiere a tú con tus manos temblando, tus ojos bien abiertos, listo para correr si el pleito subía de tono. Él decía, el organismo es un participante activo en el campo interconductual. Y ahí estabas, siendo el mejor guerrero de Dios. Esto ya se empieza a poner un poquito más sabroso, más jugosito. Tenemos F, E, guión, R. ¿Qué demonios es eso? Nos referimos a la función estímulo-respuesta. No es como que el grito de tu tía te haya obligado a esconderte como si fueras un robot. Es más bien como si fuera un baile que ya platicábamos en otros videos pasados y Cantor lo explicaba como la función estímulo-respuesta y esta para él es una coordinación, no una especie de orden unilateral.
Te tapaste el rostro y al hacerlo cambiaste de alguna manera cómo es que te pega todo ese escándalo, todo ese merequetengue que estaba pasando ahí. Después seguimos con la letra S. Estás en una cena navideña, no estás en tu oficina, no estás en un parque. Entonces, en toda esa escena vas a encontrar el olor a pavo, la música rimbombante de José José, vas a encontrar quizás a lo mejor un árbol que tiene mucho movimiento, no lo sé. Pero todo eso es lo que conforma lo que es la escena. Y Cantor decía que la situación es el marco espacio-temporal de la interacción. Si esto pasa en un café, probablemente te rías, pero si pasa en una cena familiar, probablemente te estreses. Posteriormente tenemos HI, que es la historia interconductual. Esto digamos que es todo el equipaje que traes. Por ejemplo, en la Navidad pasada, imagina que uno de tus primos aventó un pavo de Navidad por la ventana. Entonces diríamos que ya tienes cierta experiencia con situaciones familiares algo problemáticas. Entonces, podemos decir que Cantor lo veía de la siguiente manera. La historia interconductual es el registro de interacciones previas que moldean las actuales. Tu pasado es tu radar para sobrevivir a situaciones o escenas de ese tipo. Posteriormente tenemos ED, que son los eventos disposicionales. ¿Cómo llegaste a esa cena? ¿Venías feliz con 3 tamales en la panza o venías muerto de hambre y con sueño? Cantor decía que los eventos disposicionales son las condiciones actuales del organismo que facilitan o inhiben la interacción. Si estás de buenas, quizás te rías. Si no, quizá te vas a esconder. Posteriormente tenemos MD, que sería el medio de contacto. Por ejemplo, el aire que permitió que el grito de tu tía llegara hasta tus oídos, la luz navideña que te dejó ver al bolillo volando por el aire en cámara lenta. Cantor lo ponía fácil. El medio de contacto es un vehículo físico de la interacción. Es decir, sin eso, ni te enteras del pleito que estuvo pasando en esa cena familiar. Y entonces, así es como tenemos esta fórmula de aquí. Y quizás a estas alturas me digas, Coto tu chidorreo, pero es toque. Entonces, de esta forma es que Cantor nos muestra que no somos un muñeco que parezca casi que un rehén del destino. Más bien, eres parte de un novelón épico en el mundo. Y a todo esto, Cantor remataría diciendo que la psicología es una ciencia de eventos observables, no de cuentos del corazón.